Hola amigos, espero que estén muy bien. Aquí estamos ya en otro episodio del podcast 4x4. Hoy estoy de lujo, estoy con un invitado especial, increíble, y es el Apóstol Jones. ¿Cómo está? Hola chicos, bien, gracias a Dios aquí queriendo mirar la gloria de Dios a través de este podcast. Amén. Pues bien, él es el Apóstol Jones, lo conocimos en una conferencia en México hace un año aproximadamente, y a su esposa también. Son increíbles personas, tiene una familia también increíble, súper bonita. Y Apóstol, ¿de dónde es? Cuéntenos para conocerlo. Bueno, pues Dios nos ha permitido levantar un ministerio en el sur de México. Pastoreamos mi esposa y su servidor en Nuevo Progreso, Carmen, Campeche. Dios nos ha dado un ministerio apostólico, misionero. Y aunque tenemos iglesias en casi todo el país, la parte del sur es la que Dios nos ha entregado. Y bueno, pues gloria a Dios porque sabemos que este es el tiempo de Dios. Amén. Wow, increíble, de verdad es un hombre de Dios. Sale y aprendo mucho, yo lo quiero mucho. Gracias. Y le va a estar bueno porque nos va a reventar. Ponte un casco, ponte ahí de la moto, lo que tengas, porque va a estar increíble. Así que vamos a darle. Pues bien, miren, el tema de hoy, amigos, es un tema que platicamos en la semana y le comenté al apóstol, lo que quisimos invitar porque yo sé que Dios va a hablar el día de hoy. Y van a hacer preguntas para que estemos ahí atentos. Y el tema de hoy, ya lo viste en la descripción, es un tema como que raro, apóstol, que puede hasta crear así como que, caray, ¿qué quieren decir? No sé, controversia. Y el tema se llama, es una canción que ya conocemos todos, a ver si lo conocen, se llama Ni bien ni mal. Una entrevista al apóstol para que la nos responda y conocer un poquito más de lo que Dios nos quiere decir de este tipo de cosas, porque a veces hay cosas de apóstol que Dios nos empieza a decir pero no nos damos cuenta. ¿Por qué cree que pasa eso? Como que no percibimos en ocasiones. Pues yo creo que a veces el ruido de la vida, el ruido de nuestras emociones, el ruido de las circunstancias, no nos permiten captar lo finito de lo que realmente nosotros queremos y anhelamos. Entonces yo creo que también esa es una de las cosas que ahorita están afectando a los jóvenes, que escuchan tanto, pero no se escuchan a ellos mismos. Sí. Y es por eso que no hay una pregunta y no hay una respuesta. Que por cierto me puse nervioso porque dije, ¿de cuál de las canciones se va a inspirar? Yo dije, mientras no sea la de Titi, me preguntó, ¿verdad? Yo dije, no, mejor que es esa la de, ¿cómo es? Ni bien ni mal. Ni bien ni mal. No, Titi me preguntó, todavía no llegamos a ese nivel. No, pero mire. No sabría yo tener ahí la revelación de esa. Todavía no llega. Pero bueno, miren, la primera pregunta que tenemos, aquí la hizo una chava de la iglesia, es cómo, para empezar el tema es, ¿cómo dejar de tener actitudes y pensamientos negativos? Muy bien. Bueno, yo creo que una de las cosas que nosotros tenemos que entender o comprender es el estado en el cual nosotros nos encontramos. Porque si nosotros estamos en un ambiente negativo, nos hacemos al ambiente. La palabra de Dios dice que no os conforméis a este siglo. Y esa palabra siglo es la palabra era, que significa atmósfera, que significa situación, que significa circunstancias. Wow. Entonces, cuando uno se conforma al siglo, o sea, cuando uno se conforma a la era, a la atmósfera, uno se hace a la situación. Entonces, mi consejo es que para que dejemos de ser negativos, tenemos que romper con esa atmósfera, romper con esa situación y saber una cosa, que no somos lo que vemos y que no somos lo que escuchamos, sino somos más que eso, ¿no? Entonces yo sé que a veces es un poquito difícil poder implementar esto a los jóvenes y explicárselos, pero tú joven, tú no eres lo que está pasando con tus padres, tú no eres lo que está pasando en tu economía. Amén. Entonces, la respuesta, o sea, cuando nosotros damos una respuesta negativa, está revelando lo que realmente nosotros somos. Entonces yo creo que lo primero que tenemos que hacer es romper con ese ámbito y entrar en una nueva dimensión. Wow, muy buena. Es momento de entrar a esa dimensión. Otra pregunta que pusieron aquí, es una chava de la iglesia, es ¿cómo dejar de ser tan conformista? ¿Cómo podemos romper con eso, apóstol? Pues los jóvenes tienen que vivir en el límite del desafío, en el límite del reto. Cuando dejamos de anhelar, cuando dejamos de creer, no nos queda otra opción que quedarnos donde estamos. Entonces,
es muy difícil ahora mirar jóvenes desafiados, porque lo tienen todo al alcance. En las redes sociales, con un botón entran, aplaudiendo, se prenden las luces, ¿no? Y entonces, al parecer todo es tan express y todo es tan rápido que no les permite a los jóvenes desarrollar esa actitud que los puede llevar a otra mentalidad. Algo que yo escuché y creo que es correcto, y miren que yo creo mucho en la liberación y enseño liberación, es que el conformismo y la pobreza no son un espíritu. El conformismo y la pobreza es una mentalidad. Wow. Entonces, cuando tú tienes una mentalidad de pobreza, y no estoy hablando de dinero, estoy hablando de actitud, y tú tienes una mentalidad de conformismo, nunca vas a poder salir de ese cuadrito. Entonces, tienes que retar tu status quo, o sea, tu comodidad, e ir a otro reto, ir a otro desafío. Y yo estoy seguro que este es el tiempo donde los jóvenes van a demostrar que son capaces de hacer más de lo que nosotros pensamos. Amén. Wow. Dijo algo que me gusta y, o sea, como ahorita decía, Titi me preguntó, es una canción muy rápida. ¿Por qué cree que los jóvenes, y esa también es pregunta para mí mismo, para que ahí dice que saque dudas, cree que nos gusta todo rápido? Como ahorita dice, tenemos todo tan rápido que no lo podemos desarrollar. Es como un bebé, ¿no? Un bebé tiene que pasar un proceso para que pueda nacer. Si el bebé nace a los 3 meses, pues no va a salir bonito. Aquí está Jorge muy guapo, que Jorge se formó 9 meses, pero ¿por qué cree que tardamos o por qué cree que no podemos esperar ese tiempo, apóstol, los jóvenes mayormente? Sí, yo creo que emocionalmente recae en la atención. O sea, si se dan cuenta, las redes sociales pasaron y las redes sociales están medidas y pesadas por el tiempo. Sí. Bueno, aquí la chaviza a lo mejor no se va a recordar. Antes teníamos algo que se llamaba Metroflog, Sí. MySpace. Así no lo conozco. Y me acuerdo cuando mi esposa y yo, que fuimos amigos por 8 años antes de ser novios. Y ya ese es otro podcast. Otro tema. Pero me acuerdo cuando entrábamos en el Messenger, que era el chat que usábamos, los muñequitos se empezaban a mover. Y a veces tardaban 2, 5 minutos, 10 minutos para que entrase el chat, ¿no? La ventana privada, ¿no? Y de ahí se empezó a revolucionar las redes sociales porque los jóvenes demandan tiempo y demandan situaciones rápidas. Wow. Y de ahí vino el Facebook, y de ahí vino el Instagram, y de repente, pum, entra el Twitter. Y el Twitter, usted sabe que solamente es un número de caracteres, no más. Porque el joven quiere entrar a ver, choque en tal lugar, no sé, salió el nuevo cohete al espacio, y ya es todo lo que el joven va a leer. O sea, el joven no va a leer un artículo de periódico de 3 hojas, ¿no? Sí, no. Y de ahí, bueno, viene el TikTok, que no tengo el dato exacto, que son videos cortos. Sí. Y los jóvenes son tan demandantes en esto, que incluso si el video no les entretuvo, aburrido, en menos de un segundo, con solamente el movimiento de un dedo, lo deslizas, le cambian al siguiente video, ¿no? Entonces, yo creo que aunque no sea algo malo, porque no estoy diciendo que sea del diablo, que sea del infierno, nos da a entender que el joven está precisando sus metas, sus actividades a lo rápido. Entonces, hay algo que yo aprendí, es esto, que siempre juzgamos a Adán de que pecó rápido, ¿no? No me parece que este chico sea muy listo. En la primera tentación el chavo perdió, ¿no? Pero lo que no nos ponemos a veces a pensar es que Adán nunca tuvo un proceso. Wow. Adán, más o menos los teólogos explican que fue puesto en el huerto a los 30 años. El número 30 siempre simboliza madurez. Pero él fue puesto ahí a los 30. Y aunque fue puesto con toda la capacidad mental, fue puesto sin proceso. Wow. Y cuando tú no tienes proceso, tú no puedes pesar. Cuando tú no tienes procesos, tú no puedes medir. Y cuando tú no tienes procesos, tus decisiones van a ser rápidas y no van a ser pensadas. Wow. Entonces, entendemos que el proceso es muy importante. O sea, tomarse el tiempo para aprender, tomarse el tiempo para
decidir tomarse el tiempo para animarse a hacer algo, sin duda nos va a llevar a tener éxito en algunas cosas. Wow, esa respuesta que dice el proceso es algo que a veces nos cuesta entender. Creemos que un proceso es algo como que Dios nos mandó, es destructivo ya en nuestra vida, a los 21 ya depresivos, tristes, o gente también adulta en ocasiones se da que no entiende su vida y como que se llega a confundir, apóstol, pero gracias a esa respuesta estuvo... Hay gente que le echan la culpa al proceso siempre, ¿no? Sí. Y el proceso no necesariamente es desierto, ¿no? No soy de los que todo el tiempo hablan del proceso y todo el tiempo hablan del desierto, ¿no? El proceso simplemente es el tiempo necesario para que las cosas sucedan. Wow. Amén. Increíble. Pues bueno, la siguiente pregunta, para seguir avanzando porque el tema está muy bueno, es ¿cómo dejar de tener una mente de conformismo en el área de ser como de creatividad? Lo voy a explicar bien. Ok. Hay jóvenes que en ocasiones son creativos, muy buenos, están en evolución constantemente, pero se ponen de forma negativa porque se empiezan a comparar, se empiezan no, que mejor que yo, que el otro. ¿Cómo podemos dejar, apóstol, de ser negativos en esa área de nuestra vida de que la comparación no deja nada bueno? O sea, a lo mejor estás mal, a lo mejor él tiene diferente proceso, a lo mejor usted otra vida, a lo mejor otra vida, pero ¿cómo aprender a diferenciar mi vida realmente que Dios me está hablando y no es como que algo que solamente está pasando porque decidí mal? Muy bien. Creo que hay dos cosas que afectan al joven en su creatividad. Y es la competencia y compararse. Wow. Entonces, yo entiendo que cada uno fue hecho con una asignación diferente, con un propósito diferente. O sea, David tiene algo que yo no tengo. Y es muchas cosas, porque yo lo conozco, ¿no? Y una de esas es la producción de todo esto. Yo no podría con tanto cable y con tanto micrófono, ¿no? Y yo tengo algo que él a lo mejor no tiene, ¿no? Uh-huh. Y que de una u otra forma no nos hace competir. Ni por generaciones, ni por talentos, ni por habilidades. Entonces, cuando uno descubre su propósito y cuando uno descubre su asignación, el destino es muy claro. Wow. Entonces, tú no dejas de hacer lo que tienes que hacer y te enfocas en lo que eres bueno. Wow. Y cuando tú eres bueno haciendo algo y te gusta y te esfuerzas, lo vas a lograr. Wow. Como el futbolista, como el productor, como el que canta, como el que dirige. De esta pregunta me gusta la historia de Bezalel. Bezalel fue el joven que hizo toda la artesanía del tabernáculo de Moisés. Es impresionante porque Moisés mira una visión. Hablando de visión, estuvimos hablando el domingo de la visión. Moisés mira una visión en el monte Sinaí que es espectacular, que Dios se lo mostró una sola vez. Wow. Ahora hay que repetir muchas veces la instrucción para entenderla. Y no, en ese tiempo, hablando aquí, no había ni un dispositivo de resguardo, ni un USB, ni como los jóvenes que ya no toman notas, sino solo le toman la foto a la diapositiva. Y entonces yo tengo una pregunta, y esa pregunta que tiene una respuesta es ¿cómo Moisés grabó todo eso? Y la respuesta es que Moisés la grabó en su corazón. Wow. Entonces, cuando uno hace las cosas de corazón, las cosas funcionan de una manera poderosa. Wow. Y el Señor escoge a quien va a ser el artesano. O sea, no es lo mismo el de la idea y de la visión que el que va a meter las manos, porque estás hablando de habilidades y de creatividad. Curiosamente, Dios le da la orden a Moisés y le dice, quiero que escojas a Bezalel. Y Bezalel, en la cultura judía, porque no viene el dato exacto en la Biblia, se cree que es un joven que estaba pasando a la edad adulta, que en los judíos, después de los 12 años, es cuando empiezan a demandar madurez en los jóvenes. Entonces, se calcula que Bezalel tenía 13 años. Wow. 13 años cuando se hizo cargo de todo lo que era la madera, o sea, darle forma a las maderas, de ensamblar las piedras preciosas, oro, plata, wow, las telas. Y hay ilustraciones de cómo pudo haber sido el Arca del Pacto y todo eso, ¿no? Para no aburrirles. Pero era una obra de arte. Entonces, ¿a dónde voy con esto? Que dice la palabra, y Dios puso en Bezalel el Espíritu Santo.
Wow. O sea, ese muchacho de 13 años vino con muchas habilidades, con mucha creatividad, pero el Espíritu Santo en su vida le dio una explosión poderosa. Wow. Y es importante saber que esa obra tan gloriosa como fue el tabernáculo, un joven fue la mano creativa. Wow. O sea, entonces la edad realmente no es como que un impedimento. No es un impedimento. Si te gusta hacerlo, si te enfocas en hacerlo, si dejas de competir con tu hermano, si dejas de compararte con los demás y le pides al Espíritu Santo y lo haces de corazón, lo vas a lograr. Wow. Eso que es el corazón es algo que realmente a veces me falta a mí, a la gente, en ocasiones, A todos, porque lo a guardamos todos nos así. No lo guardamos aquí, ya como que se nos olvida, oye, se llena, y cuando es de corazón realmente, como dice, es cuando Dios hace realmente algo en su vida. Amén. Yo creo eso, apóstol. Wow. Bueno, continuemos, porque dice, la siguiente pregunta está así cortita, pero ¿está bien estar mal? Ok. ¿Qué opina? Bueno, y aquí vamos a entrar en el tema de la pregunta. Ok. Porque yo estaba leyendo muchos artículos, ¿no? Y lo que más me llamó la atención es que la mayoría de esos artículos es ¿qué hago cuando alguien me pregunta cómo estoy? Un artículo decía, ¿qué pasa cuando te encuentras a tu compañero de la escuela, de la primaria o de la secundaria? El brother que ya anda en un Lamborghini, ¿no? Que ya baja con la Philip Plain de cuero, ¿no? Y la tú Gucci. vienes de la Gucci, ya viene con el maletín, ¿no? Hugo Boss, ¿no? Y tú vienes bajando del tren que viene allá del centro, ¿no? Y tú dices, y te hace como que, pero sabes que te va a preguntar, ¿cómo estás, no? Y hay un pavor, o sea, hay un pánico, y eso es tanto los grandes, los pequeños, los jóvenes, en responder. Porque la mayoría de las respuestas son muy sencillas, pero representan mucho, ¿no? El que mejor le va es estoy bien, ¿no? Pero también está el que dice estoy mal, pero en medio de esos está el que dice estoy más o menos, más o menos, ¿no? Dos, Y tres, ¿no? en eso recae la pregunta. Entonces, la pregunta ¿cómo estás? Se compone de dos palabras, una frase es ¿cómo? Y estás. El cómo representa algo, o sea, el cómo te va a soltar y te va a arrojar la historia, el entorno, lo que tienes o lo que te falta. Wow. Y el está revelando, el ser o el estar está revelando la posición y la circunstancia. Entonces, la respuesta de cómo estás revela mucho. Hay quienes se toman un breve silencio. En responder. Y como yo lo digo cuando predico, el silencio está revelando más que lo que se responde, ¿no? Entonces, entendemos que el no sé, o el más o menos es un no sé a voz baja. El que te responde más o menos, ¿cómo estás? Y te dice más o menos. Ese más o menos es un no sé en voz baja. Representa distracción, representa confusión, desinterés, duda, indecisión, que es lo que vamos a hablar al final para poder dar un mensaje. Wow. Y el que te pregunta no sé, o el que te responde más o menos, disculpen, es alguien que necesita ayuda. Entonces, ¿cómo responder que estamos bien? Entonces, aquí hay de dos, o respondes una mentira o respondes una verdad. Entonces, tenemos que luchar por responder una verdad. Es verdad. O sea, no decir, bueno, la próxima vez que me pregunten, voy a decir que estoy bien aunque esté mal. No, eso no se debe de hacer. Hay que luchar por responder una verdad. Wow. Ahora, en el lenguaje corporal se sabe si las personas te dicen la verdad o no. Y aquí hicimos una lista, David, de las respuestas. Exacto. De las diferentes personas cómo responden. Entonces tú me vas a ayudar. A ver. Entonces tenemos aquí el optimista. Cuando le preguntan cómo estás, el optimista. ¿Cómo responde el optimista? No, pues llega, me imagino que, ¿cómo estás? Pues, más o menos, ¿no? No, el optimista. El optimista. Es el que me preguntó a mí. Se crea. Eso no me lo esperaba. No, el optimista siempre está
Sí, ella que... tiene, el optimista ya tiene la respuesta preparada. Sí, de que ya te vio del baño, ¿no? El optimista tiene un eslogan ya. Estoy súper, mega increíble. Increíblemente bien, ¿no? ¡Estoy lista! El optimista siempre tiene un lenguaje corporal de que hasta levanta los brazos y te abraza y te carga, se emociona. ¿no? Y ese es el que menos te gusta preguntarle, porque siempre te va a hacer la comparativa y sale uno hasta deprimido, sí, ¿no? Porque triste, no viste brother que tiene yo... que no tenga yo, ¿no? Está también el espiritualoide, ¿no? Ese es, Digo, que no tiene de malo responder con cosas de Dios, ¿no? Pero el que... Sí, exageran a veces, ¿no? Exageran. ¿Cómo estás? Gracias a Cristo. Tranquilo, Ned. Piensa en la Biblia. Sagrada Biblia. Gracias a Cristo, Señor Dios nuestro, no, el Creador, estoy súper bendecido, ungido y en victoria, ¿no? Amén. El eslogan del encuentro, ¿no? Exactamente. Y ¿sabe qué pasa también cuando llega con un espiritual? Es como que... Oye, ¿qué onda? ¿Cómo te fue? ¿O qué comiste? ¿O qué onda? ¿Qué te pudiste comprar? Pues lo que Dios quiso. Hasta mañana, si Dios quiere que descansen bien. Sí, Porque Dios me permitió, dice, ¿no? no, pues por lo menos la sal y el pan, ¿verdad? Mi Padre Celestial que me permitió, ¿no? Y si no le cortas, te predica, ¿no? Tenemos el fresa. Ah, caray, ahí está Jorge. No, el fresa es como que, no, o sea, pues bien. No se dice Forever 21, se dice Forever 21. No se dice H&M, se dice H&M. Ahí los tres. El fresa, sí, no, ¿cómo estás? Bien, paps. ¿Cómo estás, George? Brillando como el sol, pap, de maravilla. Sí, ¿No? Papo, ¿cómo estás? Estoy súper bien, ¿no? Papo. Ese es el que tú dices, el que te cuesta trabajo preguntarle porque Sí, sabes claro que te choca lo que te va a responder, ¿no? El fresón. Tenemos el escatológico, ¿verdad? El que todavía es más que espiritual. Se va porque recio. ese va al extremo, ¿no? Pues estamos bien, pero pues ya el mundo se va a acabar, ¿no? ¡Arrepiéntete, hijo del diablo! ¡Santo Jehová! ¡Venga! Estamos bien, pero lo Apocalipsis. que está pasando en Rusia y Ucrania, eso, ¿no? Ay, Jorge. Jorge. Estamos bien, pero ya te enteraste de la nueva viruela, ¿no? Chocó un carro Sí, y no, sí, ya se preocupó, va a temblar, Sí, ¿no? no va a temblar, ¿no? Y tenemos también el simple. El simple es que ese no te va a decir más que bien, mal y ya, no te... Estoy bien. Estoy bien. Estoy bien. Y es incómodo porque tú te quedas Esperando respuesta, ¿no? esperando más, ¿no? Y es como que ya después ya le tomas Bueno, nos vemos, brother. Dios te bendiga, ¿no? Es incómodo, es cierto eso, Ajá. Y tenemos el que está ligado a la pregunta, tenemos el fatalista. El que tú le preguntas, ¿cómo estás? Y él te dice, bueno, pues, gracias a Dios que por lo menos estoy respirando, ¿no? Ahí vamos avanzando, Sí, ¿no? Vamos, pero la cosa ha estado difícil, ¿no? Y te cuenta la historia de que lo corrieron del trabajo. Saben, Sí. toda la historia ya uno llorando. Tenemos, ¿no? Llorando. yo creo que Porque estoy solito, no hay nadie aquí a mi lado. conocemos a un chef, digo, si nos ve, pues saludos, ¿no? Pero, y nos llega a saludar a la mesa, ¿no? Pero él es súper fatalista, ¿no? Y preguntarle cómo estás es un peligro. Porque se sienta en la mesa y son ya, más 3 abajo. horas, ¿no? Y entonces nosotros, no, está súper rico, los camarones que hiciste, el marisco. Pues la verdad, dice, les voy a contar algo. A mí ni el camarón me gusta, dice. Y ni los mariscos me gustan, ¿no? O sea, súper Se va ahí, se va. fatal, ¿no? Dado al... Y estábamos hablando aquí con Alondra, que es la que nos estaba aconsejando, el que quiere responder siempre trendy, ¿no? Oh, caray. Que anda buscando la palabra del momento. El momento. GPI. Sí, GPI, ¿no? Ando libre. Mis amigos que tienen rancho, GPI. Los que tienen alberca, GPI. ¿Cómo estás? No, pues ando random, ¿no? Y tú así, ¿qué? Rapidito Oye. a googlear, ¿no? ¿Qué significa? Vas al baño a buscar para ¿Qué no quedar significa mal, ¿no? random, no? Y tenemos el educado, ¿no? El que... Es como... Ajá. A ver, educado, ¿cómo diría Alondra el educado? El educado. Bien, gracias, ¿no?
¿Cómo estás? Excelentemente bien. ¿Y tú? Bien. O sea, sí, el educado es como Sí. que antes de que te va a preguntar a ti, ¿no? Primero te pregunto. Primero usted, para no quemarme. Sí, Primero sí, usted, sí. así como que, Ajá. primero usted, ¿cómo está Sí. usted? Bueno, pues antes ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Yo no sé El cómo. educado se sabe hasta el nombre de tu mamá y de tu abuelita. Y doña Ceci, ¿cómo está? Don Y el Pancho, perro, ¿cómo siguió? ¿no? Y, oye, Firulais, ¿no? Y de último el bilingüe. Oh, yes. Sí. Sí, sir. Yes, sir. Yes, sir. How are you? Where the investment in infrastructure. Sí, llega, no, I'm thank fine. you. Que solo se sabe esa respuesta Sí, en nomás inglés, sabe en ¿no? inglés eso, ¿verdad? Pero Pero- él está hablando. Pero bueno, para cerrar esta pregunta, ¿cómo responder y saber que uno está bien? Yo creo que uno tiene que luchar por su realidad. Uno tiene que luchar por lo que Dios nos ha dado en nuestras vidas. ¿Y cuál es la meta? La meta es un día que nos pregunten, poder responderles de verdad que estamos bien. Saber que realmente lo estamos logrando. Ahora tenemos que entender que nunca va a haber un estado óptimo. Pero tienes que alinear tus emociones a la palabra de Dios. Amén. Y tienes que alinear tus convicciones a la palabra de Dios. De tal manera que tú sabes que a lo mejor las cosas no están bien, pero que Dios ya te prometió lo que va a suceder. Amén, es cierto. Es una respuesta increíble. O sea, no esperes lo malo, pero si llega o algo, pues disfrútalo y que Dios te ayude a salir adelante, apóstol, como decía. Y había uno más que no dijimos, otro tipo de... ¿Cuál? A ver. El alucín. Ah, el Como alucín, decía, ¿no? El A ver, alucín es el como ¿cómo que es el alucín? El buchón. El buchón. Que llega y... No, pues bien, apá. ¿Cómo Bien. está usted, po? Pa. Pa, o sea... con viejón. Heredero Vinco, entrado y recibido. Plebe. ¿Qué onda, Viejón, vieja? andamos bien, viejón, ¿Cómo aquí. está, vieja? Al pendiente, pa, vieja. siempre pendiente, siempre trabajando, a ver qué sale, a ver qué... Con la cadena Sí, con y la cadena aquí, la la- Versace de... La Versace, de tianguis. Pero bien. Pero miren, tengo otra pregunta y es referente a lo del tema que lo de ni bien ni mal. Y ya nos respondió que pues es importante entender que no hay un estado óptimo de que tenemos que estar siempre. A lo mejor es como cuando uno está enfermo de una infección en la garganta o algo, es un momento y pues tienes que cuidarte para poder recuperarte, ¿no? Pero aquí la pregunta, pues, que le quiero hacer es cómo identificar qué es estar bien realmente. O sea, que estar bien no es un éxito, o estar bien no es estar viajando, o estar comiendo una hamburguesa, o estar bien no es estar con los alucines, o con los GPI, o con los fresones, no sé con quién se junten. Pero estar mal también a veces pensamos que es puro error, o estar mal es fracasar, o que estar mal es, ¿sabes? Como que es que estoy mal porque estoy en depresión, bien triste. No puedo ni comer, las Chivas perdieron, estoy triste por el mundial, no sé. Quiero sacarlo de mi pecho con mi llanto. No sé qué pueda pasar, pero ¿qué es realmente, apóstol, esa diferencia de estar bien y estar mal? Muy bien. Creo que la pregunta más de más peso ahorita hasta donde va la entrevista, porque se vale reconocer que uno está mal, ¿no? Wow, Se vale es cierto. reconocer que uno está mal. Yo aprendí algo y yo quiero que esto ustedes lo puedan aprender bien. El éxito no se mide por resultados. Porque estamos clavados en la aprobación de los demás. En los números. Exacto, como yo les decía, la diferencia entre visión y deseo. El deseo busca números, peso, followers, seguidores. Wow. 4K, 5K, 5000, Sí, los seguidores sí, que uno ¿no? cree, ¿no? Y ha existido cuando ellos se sinceran y viven en una depresión terrible, ¿no? El éxito no se mide por resultados, el éxito se mide por la obediencia. Wow. Miramos a un Esteban que por predicar la palabra de Dios fue apedreado. Y yo le hago una pregunta a los que estamos aquí y a los que van a escuchar este podcast. ¿Será que Esteban fracasó porque fue apedreado? Y dice la palabra que antes de que él muriese, miró los cielos abiertos. Y aquí al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. Wow. Y antes de dar su último suspiro, dijo: Señor, perdónalos, porque no saben lo que están haciendo. Ese hombre murió y no quiere decir que fracasó. Al contrario, él pudo lograrlo.
Wow. Juan el Bautista se presenta delante de Herodes y le dice, no te es lícito estar con la mujer de tu hermano. Y entonces la hija de su esposa manda que le quiten la cabeza. Y hago una pregunta, ¿fracasó Juan el Bautista? De ninguna manera, ¿verdad? Porque a veces medimos los resultados por nuestras circunstancias. Ahora, ¿cómo podemos saber que estamos bien aunque estamos mal? Y es que no podemos resolver nuestro estado por lo que estamos viviendo. Porque José estuvo en la cisterna. José estuvo en el mercado de esclavos. José estuvo de mayordomo sirviendo en la casa de Potifar. Y José estuvo en la cárcel. Y ninguna de esas parecen que son buenas estaciones de la vida. Pero si no fuera por esos escalones de la vida, porque a veces la vida te muestra que vas para abajo, pero realmente vas para arriba. Wow. Entonces, tú no quieres la cisterna, pero si no es por la cisterna no vas al mercado de esclavos. Y tú no quieres el mercado de esclavos, pero si no es por el mercado de esclavos, tú no vas a casa de Potifar. Wow. Y si en casa de Potifar no te levantan un falso, tú no vas a la cárcel. Y si tú no vas a la cárcel, tú nunca conocerás al copero y al panadero, y por lo tanto nunca le llegará el mensaje a Faraón. Entonces, de repente uno mide y pesa su situación por lo que está viviendo y no por lo que uno va a vivir. Okay. Y si no fuera porque José estuviese en la cárcel, como les dije, no hubiese conocido al copero y al panadero y el mensaje no hubiese llegado a Faraón. Entonces, esto es algo que es impresionante. José no estaba en cualquier cárcel. José, de alguna manera, porque fue acusado en casa de Potifar y de Potifera, lo llevaron a una cárcel especial. Entonces yo quiero que usted entienda que su estado tiene que ver con los niveles de revelación que usted tiene, joven. Wow. La cárcel donde estaba, o la celda donde estaba José, estaba aquí. Y 4 pisos arriba, más o menos, mirando lo cultural de los palacios, justo en la misma ubicación estaba la cámara real. Wow. Entonces básicamente era cuestión de niveles. Y cuando José fue llamado a buscar para discernir un sueño, simplemente tuvieron que bajar, tomarlo de la cárcel y subirlos en la misma posición, pero de niveles. Wow. Entonces aquel que dice yo nunca voy a salir del que estoy mal, se tiene que preparar, porque viene el día y la hora que va a ser promovido. Amén. Que va a ser levantado por Dios, que su esfuerzo, su trabajo, su dedicación, que ya pasaron por la cisterna, que ya pasaron por el mercado de comparativa, de rechazo, que ya estuvieron en un momento de crítica, de falso testimonio, de señalamiento, y que de alguna forma sienten que están en una celda atrapados porque su economía, porque la escuela, porque lo sentimental. Si tú confías en el Señor y le das al Señor la oportunidad y caminas en tu propósito, tarde que temprano se te va a abrir esa celda y en la misma posición va a ser llevado a otro nivel. Amén. Wow. Eso merece un siu. Sí, 1, 2, 3. Siu. Sí. No, eso está buenísimo, apóstol. El siu se lo... Siu. 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 Es increíble, la verdad, lo que dice los niveles. Yo nunca lo he visto de esa manera. Es como cierto, o sea, va para arriba la óptica que uno a veces tiene del problema. No es verlo de la manera correcta para que pueda subir de nivel, es cierto. La siguiente pregunta que le quiero hacer, ya para empezar a amarrar el tema como un fresón. Me amarraron como puerco, ¿no? Me amarraron como puerco. Para amarrar el tema. Para amarrar el tema. Es... ¿por qué Dios no quiere gente tibia? Que es porque decimos, la gente tibia a lo mejor es más o menos. Ahí 2, 3, usted ya, ¿no? Ahí voy. ¿Por qué Dios no quiere gente tibia, apóstol? Yo creo que Dios es un Dios, primero que Dios es un Dios que es bien Dios, ¿no? Y que Dios quiere invertir en nosotros. Entonces, amén. No sé si alguno de ustedes ha visto Shark Tank, ¿no? Sí. Entonces están ahí los empresarios y entendemos que han habido productos que son súper obvios, han habido productos que son igual
fuera de lo normal, pero la seguridad de los que presentan el producto provocan en los sharks, en los inversores, en la gente de negocios, la confiabilidad de meterle ese negocio. Entonces, Dios es un Dios que es más comprometido que los hombres. Entonces, Dios es un Dios que le gusta la seguridad. O sea, o estás caliente o estás frío. Porque si estás frío, yo te caliento, dice el Señor, ¿no? Y si estás caliente, entonces ahora tú me puedes servir para algo grande y poderoso. Entonces yo leía algo, y esto está tremendo. La neutralidad es un estado peligroso. El que te dice, no, yo no sé, yo no opino, ¿verdad? Entonces, la neutralidad es un campo fértil para el enemigo. Wow. El enemigo solamente está buscando a alguien que esté neutral para sembrarle. Dice la palabra que el enemigo viene de noche y siembra la cizaña en el campo de trigo. Ahora voy a explicar. La cizaña, ¿dónde es sembrada? La cizaña es sembrada en los espacios que hay entre trigo y trigo. Entonces, la duda es un espacio. Wow. La tibieza es un espacio. Es un lugar que no ha sido llenado por el Espíritu Santo. Wow. Es un lugar que no ha sido llenado por una meta. Es un lugar que no ha sido llenado por un goal, por un destino. Y entonces el enemigo mira y está atento de los espacios de tu vida y va a sembrar algo. Donde no está sembrada la palabra, va a sembrar la duda. Donde no esté sembrada la salud, va a sembrar la enfermedad. Wow. Entonces, yo escuché la voz del Espíritu Santo. No quiero ser espiritualoide. Pero escuché la voz del Espíritu Santo. Y yo escuchaba para el 2022 y 2023 que es el tiempo de los definidos. Amén. Wow. O sea, la juventud de Cristo. Estoy hablando aquí con un podcast de gente que le va a dar en el blanco y que va a ser gente poderosa y le va a pegar. Es gente definida. Amén. Gente que va a saber darlo todo por Dios, darlo todo Amén. Por el Espíritu Santo. Wow. Gente que va a ser decidida. En Santiago 1:8 dice que el hombre de doble ánimo le va mal en todos los caminos. Sí. Así dice. Así directo. El hombre de doble ánimo, versión Jones 122, el hombre de doble ánimo le va mal en todos sus caminos. Porque es tan neutral que no es capaz de tomar un camino. ¡Rápido, más! ¡La izquierda! Y al tomar un camino y querer ir en el otro, simplemente no puede tener la victoria en ninguno de sus metas. Un predicador dice esto, y esto me gustó. La persona que no es definida, la persona que es indecisa, vive en un estado peligroso. ¿Por qué? Porque la decisión y ser definido es un cuchillo filoso que corta suave pero preciso. Wow. Y la indecisión. Indecisión. Ahí le cortan, ¿verdad? Ahí le ponemos ahí un meme. Y la indecisión o la falta de definición es un cuchillo sin filo que corta pero desgarra y deja bordes irregulares. Sí. Entonces, cuando uno es indefinido, cuando uno no es decisivo, cuando uno no tiene decisiones correctas, uno le hace daño a los demás. Wow. Uno le hace daño a los que tienen novios, a sus novias, a sus padres, a sus hermanos. Uno le hace daño a su destino, uno le hace daño a su propósito. Así que tú tienes que luchar para que cuando te pregunten, seas sincero y puedas decir estoy mal, que eso es una pregunta que vamos a ver al ratito, pero también puedas decir estoy bien. Aún sabiendo que las circunstancias no son las precisas, pero tú tienes en tu mente una decisión clara. Wow. Amén. Amén, wow. Esta respuesta también me fue pensando. Como un casco. Y una pregunta que va también un poquito pegada es, ¿cree usted que si no reconocemos que estamos mal, lleguemos a limitar a Dios para que haga algo en nuestra vida? Amén. Es una pregunta muy, muy poderosa y muy importante. Primeramente, hay que ver cuál es tu recurso espiritual, físico y emocional para responder que tú estás mal. Okay. Generalmente, las respuestas recaen en un 1% o en un 99%. Se los voy a explicar rápido.
hay gente que es muy fatalista y que dice que está mal, pero se está inspirando en un 1%. En que ese día se le enfermó el perrito. Que ese día se le goteó en el lavabo. Vamos a hablar como de jóvenes, ¿no? Porque ese día el Uber le canceló y le mandaron uno de 15 minutos porque perdió la cuenta de Netflix, porque se le venció el Netflix. Entonces, el joven Leo es muy fatalista, o sea, es de que la chica, no encontré la blusa del color que quería, ¿no? Entonces, hay que ser sinceros y saber realmente si estamos mal porque algo está mal, o no porque algo no te sucedió como tú querías. Entonces, se vale reconocer que las cosas están mal. Me gusta mucho, creo en Japón hay una rama de la escultura, no recuerdo cuál es su nombre, pero es muy famosa. Y esa es cuando los jarrones se rompen, no tiran los pedazos, no los desechan, sino empiezan a pegarlos. Y entre cada hendidura de donde fue el quebrantamiento, le ponen oro, le ponen plata, le ponen algún adorno. Y se ve la diferencia entre el jarrón original y el jarrón restaurado. Y a veces es más bonito el que está restaurado, porque tiene más detalles, porque tiene más forma. Entonces, se vale estar mal, porque solo así Dios tiene un punto de partida. O sea, sí necesita Dios un punto definido en tu vida. No de que, creo que ya me voy a entregar a Dios, ¿no? Pero no te entregas. Creo que ya voy a empezar a orar, pero no oras. Sí. Ya me voy a empezar a congregar, pero te sigues yendo al partido de fútbol, que no tiene nada de malo. Pero a Dios se le da el tiempo, a Dios se le da... Entonces, el único recurso que Dios necesita en nuestras vidas es un sí de verdad o es un no de verdad. Es un punto de partida para que Dios pueda trabajar con nosotros. Entonces, es bonita una construcción, pero es más hermosa una reconstrucción. Entonces, para todos los jóvenes que ahorita dicen, Pastor Jones, reconozco que estoy mal y que me está yendo mal porque mi 99% revela que estoy mal. Bueno, pues Dios va a meter sus manos y ahí está el punto de partida. Y la próxima vez que te pregunten, no va a ser un más o menos, no va a ser un no sé, quizás sea un estoy en construcción. O estoy en proceso de levantarme. Amén. Y esa es una muy buena pregunta. Amén, amén, apóstol. Eso que dice de la restauración es cuando realmente toma forma lo que es, que se empieza a dar hasta más capacidad, ¿no? Se le puede dar en ocasiones al corazón, que Dios quiere restaurarte. Y ya vamos a terminar con una última pregunta. Pero antes de terminar, hay que hacer una pregunta, porque yo me quedé con la duda de cuál era yo, el fresón, el optimista o... A ver, ¿tú cuál crees, Alondra? Tú que lo conoces más. Es el fresón, ¿verdad? Es que mi David es como un fresón buena onda, que lo buena onda cubre un poquito lo fresón, ¿no? O sea, es que no conoce. O tlaque, on salpariani al tlaque. ¿Se salpariano que se arma o no se arma. Cierto. Pero lo más importante es que podamos responder bien. Exacto. Que respondamos con el corazón. Es Ahora, cierto. igual, el sincerote no cae bien. O sea, una cosa es el sincero y otra es el sincerote. El que siempre va a tratar de opacar la situación, de opacar las circunstancias. Es cierto. Pero bueno. Es cierto eso de que el que se cree acá más que los demás, es como que llega a opacar y como que hasta cae mal, ¿no? Como que cae mal, pero es cierto. Así que amigos, el día de hoy estuvo muy bueno el tema. Así que estar mal, acuérdense que es una oportunidad para crecer, es una oportunidad que Dios quiere para tu vida, como para restaurarte, para aprender a responder, como el apóstol decía, y que si te va mal, no te preocupes, Dios tiene algo para tu vida. Y la pregunta, apóstol, la última, para terminar el podcast, ya que vimos que son alucines y fresones todos. Nada, es cierto. Es como un tema que me gusta a mí, es cómo leer la Biblia. O sea, así que me pueda responder esa pregunta de cómo leer la Biblia realmente para poder entenderla. Muy bien, bueno, entiendo que hay muchos jóvenes y adolescentes y de la cultura que están escuchando este podcast. Y bueno, lo primero es leerla. Y aquí es donde quiero recalcar un poquito y les voy a dar unos consejos rápidos que a mí me dieron y le platicaba yo a David que alguna vez tuve un encuentro con un hombre de Dios y me dio unos consejos, pero lo primero es querer leerla. Okay. O sea,
sinceramente es muy difícil que un joven lea la Biblia. Porque les aburre, porque no encontraron la estrategia y la manera correcta de hacerlo, porque lo único que leen es lo que ponen en la pantalla de fondo el domingo, lo que les enseña David en las reuniones de jóvenes. Pero si tú quieres más de Dios, tienes que leerla. Queremos que Dios nos hable, y queremos que nos hable acá como en la bocina, ¿no? Mi hijo amado, ven, ¿no? Y la verdad es que yo soy una de las personas que cree que cuando Dios te habla audiblemente solamente es excepción. O sea, a mí Dios nunca me ha hablado audiblemente, o sea, para decirles la neta, pero Dios ha hablado a mi corazón, y cuando profetizamos es la percepción que Dios me ha dado en mi vida. Y lo he dicho, no necesito que Dios me hable audiblemente, porque yo sé que Dios es real. Wow. O sea, y la manera más hermosa, poderosa, sobrenatural, directa, impresionante que uno puede escuchar la voz de Dios es leyendo la Biblia. Entiendo yo que a lo mejor no la tienes en papel, como decimos, pero está en tu celular. Si te da flojera, te metes a YouTube y pones audio Biblia. Te recomendamos la versión Reina Valera o Dios habla hoy, o la nueva versión internacional, y tú le pones Génesis 1, capítulo 1, y tú le escuchas. Y te garantizo que cuando tú le empieces a tomar el sentido de la vida, de la búsqueda, de la intimidad, te va a gustar leer la Biblia. Wow. Y me acuerdo, bueno, este hombre me dio estos tips, ¿no? Me dijo, número 1, la Biblia se lee con entendimiento. Entonces, hay que pedirle a Dios la sabiduría y el entendimiento. Número 2, la Biblia no se lee solamente una vez. Y a mí me pasa. O sea, me ha pasado que he leído la Biblia y hay cosas que yo no he entendido. Y conforme va pasando el tiempo, la vida, el encuentro con Dios, la intimidad, entonces vuelvo a leer el mismo versículo y digo, ok, ya lo entendí. O sea, ya supe que... Y uno lo vuelve a leer y uno da uno le da una percepción diferente. Número 3, esto es muy importante, casi nunca se lo doy a nadie, pero se lo voy a dar a ustedes. La Biblia se lee de corrido, no de corridos. Se lee de corrido. Okay. Y lo que pasa aquí históricamente, la Biblia está escrita en 3 idiomas: en arameo, en hebreo y en griego. Entonces, cuando los que la tradujeron empezaron a dar unas nuevas versiones, la primera versión fue una versión latina, la Vulgata se llama. Okay. Y después de eso, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, por eso se llama Reina Valera, tradujeron lo que es una obra maestra, que es la Biblia que usamos los evangélicos o los cristianos, y que está al nivel del Quijote de la Mancha, para que vean nada más el peso de literatura que tenemos, que es la palabra de Dios. Wow. Y después hubieron unos chavos, para decir chavos, que para hacer más fácil el estudio de la Biblia, le pusieron nombres a los pedacitos de la Biblia. Entonces, mi consejo es, esos títulos son buenos, pero no son parte de la Biblia, fue alguien que los puso. Léala de corrido. Número 4, anote sus dudas en una libreta. Eso es miren, yo siempre ando con notas, siempre. Aquí está, para que escuchen aquí el efecto, ¿no? La letra. Siempre ando con siempre ando con notas, siempre. Yo tengo 2, 3, 4 libretas. Me gusta escribir. En mi celular, cuando he tenido que hacer cambios de ¿cómo se llama? De chip, Sí, de chip, como del teléfono. Sí. No importa que pierda mis contactos, no importa que pierda mis fotos, pero no puedo perder mis notas. Y a veces mi iCloud no soporta, y yo escojo sola que mis notas sean lo único que se pase, porque siempre estoy escribiendo, anotando la palabra que no entendí, la palabra clave. Okay. Amén. Y número 5, léanla con el Espíritu Santo. Digan, el Espíritu Santo no es algo, el Espíritu Santo es alguien. Es un compañero, es una compañía, es una persona. Espíritu Santo, vamos a leer la Biblia juntos. Y yo te aseguro que lo que vas a leer en ese... Mira, yo siento aquí ya se está moviendo algo poderoso. Sí. Y cuando tú le dices, Espíritu Santo, vamos a leer la Biblia, ¿quién más va a saber la Biblia si no es el Espíritu Santo? Porque dice la palabra que los hombres que
escribieron la Biblia fueron inspirados por el Espíritu Santo. Wow. Entonces, si te quieres inspirar para leer la Biblia, pídele al inspirador que te ayude. Amén. Y yo te aseguro, yo creo que de aquí se van a levantar jóvenes que van a ser apasionados por leer la palabra. Amén. Y jóvenes que van a tener revelaciones y estudios poderosos de lo que Dios va a hacer, David. ¿Cómo Amén, ves? amén. Wow, eso, verdad que está poderoso. Eso de leerla con el que la desarrolló, el que la creó, pues prácticamente te va a dar revelación, apóstol. Gracias, Amén. gracias por esos Amén. tips. De verdad que a mí me sirve mucho. Yo lo voy a apuntar. De verdad que están muy buenos, amigos. Y apóstol, gracias por estar aquí. Gracias por esta entrevista. Gracias por darnos estas respuestas increíbles, porque lo queremos mucho, lo honramos aquí públicamente, se lo digo. Aprendo mucho de usted, Gracias, también de su mi esposa. David. Y aquí también está Londra, Jorge. Gracias por grabar este video. De verdad estuvo muy buena plática. Me voy yo desafiado. Me voy inspirado a seguir trabajando, a seguir avanzando. Y gracias por su vida, apóstol. Les amo mucho, les quiero. Échenle ganas, no se detengan por nada ni por nadie. Y agárrense del Señor y métanse con Dios con todo. No le tengan miedo a las cosas de Dios. Así que, apóstol, gracias por venir. Fue una bendición. De verdad que estuvo increíble el día de hoy. Me la pasé bien, aprendí mucho. Y tomé aquí apunte ya para mejorar mi lectura y mi vida personal. Gracias, apóstol. Pues muchas gracias a ustedes. Nos las pasamos súper bien. No es cierto. O sea, nos la pasamos muy bien. Aquí el George. Ya vi que es fresón, ¿eh? Ya es fresón, Ya lo es caché. fresón. Alondra, está también mi esposa. Y bueno, pues saben que les quiero mucho. Lo único que les puedo decir es: métanse con Dios. No le tengan miedo a las cosas de Dios. Amén. Con todo, sean sinceros, sean neta, no tengan caretas, no sobrepongan cosas. Y si necesitan ayuda, vayan. Aquí está David, aquí está Londra, los pastores, Sí, amén. los pastores asociados. Y yo estoy creyendo que este es el tiempo donde se va a levantar la mejor y más grande generación. Amén. Llena del Espíritu Santo. Amén. Les amo y muchas gracias. Y nos aventamos el último Siu. ¿Sí? ¿Listo? Una, dos, tres. Siu. Siu. Así que, cuídense.